simulador. Y en metrología. Al final revisaré el trabajo, ¿no? Y verificaré las personas que han participado. Los que no, pues no tendrán la nota. Actual, reloj comparador. Y vamos, hay reloj comparador en milímetro centesimal. Hay reloj comparador en pulgada milesimal. Y reloj comparador en pulgada milesimal. Bueno, esta es una participación de, del reloj comparador que está en pulgadas, ¿no? Vamos con el primero que es en milímetros, ¿no? Centesimales. Bien. Como vimos en la clasificación que había mostrado el grupo uno, hay la posibilidad de precisiones en milímetro de hasta 0. Bueno, hasta de una milésima de milímetro o hasta una 10 milésima de milímetro, pero esos comparadores son ya más precisos, mucho más complejos. En este caso, nosotros primero aprenderemos este que es de centesimal, ¿no? ¿Por qué centesimal? Como vemos aquí en la precisión, pues yo puedo medir de centésima en centésima. Entonces, 0.01, 0.02, 3, 4, 5 en centésimas, ¿no? Pues como vemos aquí, yo tengo esa facilidad de mover la carátula para poder setear en donde considere yo que sea mi cero o encerar al instrumento, ¿no? Las partes ya las habíamos visto, la aguja principal, la aguja cuenta vueltas, la carátula, que es rotatoria en este caso, la mayoría tienen esta particularidad. El husillo, ¿no? En este caso que viene a ser este bocín, por donde se desplaza el husillo. Y bueno, yo puedo mover esta carátula, como les decía, con la finalidad de setear mi o encerar mi instrumento, ¿no? En este caso le estoy poniendo ahí que coincida normalmente. Y me dice, ¿no es cierto?, que si voy a medir desviación cuando esté totalmente estirado el vástago, va a tener la medida de 0.00 milímetros, ¿no? Mientras más yo me vaya desplazando hacia arriba, voy a ir midiendo esa desviación, que a la final es una longitud, ¿no? Y que yo debo interpretarla con las agujas principales y la cuenta vueltas. Entonces, cuando yo dé una vuelta completa, ¿no? Cuando llegue otra vez a cero dando una vuelta completa, me dice que tengo 1 milímetro. Entonces, en este caso, yo ya sé que cada vuelta que dé el reloj comparador equivale a 1 milímetro, ¿no? O una unidad entera. Mientras que las marcaciones que tiene me va a dar la parte decimal y centesimal. Entonces, yo pregunto, ¿cuál sería la mínima división del escalado de la carátula que mide con la aguja grande? ¿Cuánto sería? Ya. A ver, estamos por ahí, les estaba preguntando cuál es la mínima división que tengo en este escalado de la carátula grande.
no del cuentavueltas. Ya vimos que cada uno de estos es 1 milímetro, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 10 milímetros, que esa es la resolución que tiene el instrumento, ¿no? Que es, perdón, que es el rango que tiene el instrumento. Yo mido desde 1 centésima de milímetro hasta 10 milímetros. Entonces, ¿cuánto equivale la mínima división de la carátula grande? Un milímetro, Inge. La pequeña digo que es 1 milímetro, es una vuelta que dé el dial grande o la aguja grande equivale a 1 milímetro. Eso es en el cuentavueltas, en el pequeño. Yo estoy preguntando en el grande, ¿no? La carátula grande. ¿Cuánto equivale la mínima división? 0,001. 0,001, ¿no? Pues solo tenemos medidas de centésimas. Ahí me está indicando cuánto equivale la mínima división. 0,01. 0,01. 0,01. Ahí sí, ¿no es cierto? 0,01. Ya, 0,01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y llego a una décima. Entonces, cada mínima división es una centésima. Y las marcaciones que yo tengo acá con los números grandes es una décima. Pues vamos al simulador, ¿no? Por favor. Yo voy al simulador eh, y ahí vamos desplazándonos despacio, ¿no? A ver, la mínima división que tiene. Ahí. Está un poco sensible el instrumento. Bueno, ya en este caso, ¿no? Si estoy en esta posición, me dice que la medida es de 0,02 milímetros, entonces cada una de estas equivale a una centésima, ¿no? Mientras que cuando llegue al número grande, por ejemplo aquí al 10, eso es una décima. Y cuando dé una vuelta completa, es 1 milímetro un entero. ¿Estamos o no estamos? Chinge. Fácil la lectura, ¿no es cierto? Recuerde siempre en un instrumento antes de presumir alguna lectura de desviación o medida, tiene que usted verificar en qué sistema de unidades está, cuál es el rango de medida que tiene y cuál es la precisión. Con eso basta, ¿no? En el examen, en la prueba, ahí se pregunta algunas consideraciones como las que les digo, ¿no? Yo les pongo la gráfica y ustedes tienen que definir qué instrumento es, el rango, a ver, qué instrumento, unidades de medida, el rango que tiene y la precisión. Una vez que conoce eso, ahí empieza a medir con el mismo, ¿no? O a utilizarlo. Bien, entonces vamos viendo, ¿no? Yo les pregunto ahí, ¿cuál sería la medida que estoy teniendo? Bien, yo hago esta primera y ustedes me ayudan con la siguiente, ¿no? Aquí, lo primero que yo veo es que el cuenta vueltas no se ha dado una vuelta completa. ¿Por qué? Porque yo recuerden que tengo un rango de 10 milímetros. Y aquí en el simulador veíamos que una vuelta casi ya se abría completamente el instrumento. Pero cuando yo mido desviaciones, estas desviaciones son mínimas, son muy pequeñas, ¿no? Entonces veo acá y no ha pasado una vuelta. Entonces no tengo enteros, sería cero. Bien, me voy a la parte centesimal. Está en el 4, en el 40. Entonces ya tengo 40 décimas, ¿no? O 4 décimas. Y luego 0,43. 0,1, bueno, 41, 42, 43. Perfecto, entonces 0,43, ¿no? Así de fácil, estamos. Chinge. Bien, Sí. al final veremos un video aplicativo de cómo se utiliza el instrumento, ya que ya que manualmente el mismo no es prudente tomar las desviaciones, ¿no? No puedo decir yo voy con la mano, me apego y mido la desviación, porque el reloj debe estar fijo. Entonces existe un soporte universal para este instrumento para que se pueda quedar fijo y yo solo mida la desviación. Eso ya lo veremos en el video explicativo. También está en el Moodle, ¿no? Pero ahí se entiende mucho mejor cómo es la aplicación del instrumento y mecánicamente cómo lo utilizamos en taller.
Pero ahora, a mí lo que me interesa es que se interprete bien la medida, ¿no? Bien, vamos con otra medición. Facilita. Ahí. ¿Cuánto es la medida? 1.4, Inge. Perfecto, 1.4, ¿no? 1.04, recuerda, perdón. 1.4 estaría acá. 1.04. Sí, Sí, Inge. la, la de ahí. 2.14. 1.14. 1.14. 1.14. Ya 1.14, ¿no es cierto? 1.14. Aquí, ojo, ¿no es cierto? Que en la carátula del instrumento me está indicando que mide hasta 10 milímetros, pero en el simulador le está haciendo solo esta apertura, ¿no? Ahora, si me dice hasta 10 milímetros, entonces este va a dar unas 9 vueltas, 10 vueltas. Pero como vuelvo a repetir, las desviaciones no son tan grandes. O las que yo mido con el instrumento no va a ser de 5 milímetros, de 4, sino va a estar dentro de la parte centesimal. Eso quiero que se entienda, ¿no? Desviaciones pequeñas, así. Entonces, cuando usted mida planitud, cuando se vaya moviendo a lo largo de una superficie, tiene que verse una desviación pequeña, ¿no? Ahora, si usted tiene desviaciones de, imagínense, de 1 milímetro, de 6, de 10, de 9, pues eso ya no es desviación, eso ya es una inclinación. Y es una deformación muy extrema de la planicidad que debería tener mi elemento mecánico. Bien, entonces vamos con otra medida. Ahí, ¿cuál sería? 0.48. Perfecto, 0.48. 0.48. Y para leerlo mejor, para que mientras el compañero hace la comparación, el otro registre, porque como yo les había dicho, de preferencia se trabaja en pareja, para todo trabajo, ¿no? Para mantenimientos, para registro de medidas, para todo es mejor en parejas, ¿no? Hay veces que, claro, nos toca desenvolvernos solos, dependiendo de lo que estemos haciendo en la parte industrial, pero se sugiere mínimo 2 personas, ¿no? Hasta para poderse apoyar. En lo que es medidas, de igual manera, el uno utiliza el instrumento y le dicta al otro mientras el compañero va registrando, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la correcta, cómo se diría correctamente la medida que se está mostrando? Yo les había dicho, ¿no? Si es que está en centésimas, digo 48 centésimas. ¿Sí están entendiendo? Ahora, si su compañero dice, dime 0.48 y yo le anoto así, pues no hay problema, pero bueno, como estaría correctamente expresado, sería 48 centésimas. Si estoy acá, sería 1 milímetro, 14 centésimas. Si estamos. Sí. Sí, Sí, Inge. Bien, perfecto. Vamos con el otro instrumento. En este caso, pues los simuladores que ustedes también ya les facilité, verifiquen que solo tenemos hasta este reloj comparador centesimal, ¿no? Vamos con el otro. Este yo lo voy a anotar como centesimal. Siguiente es comparador de pulgada milésima. Bien, estos son los que yo tengo, ¿no es cierto?, para aprender. Si consigo más, pues ya los buscaré, ¿no? Ya. Eh, Ustedes mismos que estaban haciendo la consulta, tienen que apoyarse con la autoeducación, ¿no? Ya que estando de manera virtual sí se me hace un poco complicado no tener el instrumento a la mano y mostrarles, pero esta es la mejor forma porque instrumentos yo no voy a tener para todos, ¿no? Sino también sería por participación en grupos. Eso más si es que aquí conseguimos que nos faciliten. Entonces, la metodología de medida de preferencia la verificamos en el simulador, cómo estamos haciendo nosotros, cómo es el método y cómo entiendo la medida. Ya.
Ahora, cuando ya esté participando con el instrumento físico, pues se le va a hacer fácil. No le digo que va a aplicarlo al 100%, pero sí un 70%, 75%, va a entender qué hace el instrumento, cómo se mide y qué es lo que yo estoy interpretando con el mismo. Espero, por favor, pongan atención y, bueno, algún momento, si es que Dios mediante nos vemos, poder decir, bueno, consigamos los instrumentos y hagamos medidas físicas, ¿no? Y ya pasar de la simulación a la parte física. ¿Sí está entendido? Sí, Inge. Sí, Inge. Ya. Ahora, vamos con este, ¿no? Primerito, lo que vemos es el unidades de medida. Ya le veo aquí los dos apóstrofes, pulgadas. Un apóstrofe, pies, ¿no es cierto? Dos apóstrofes, pulgadas. Perfecto. Rango de medida. Desde una milésima de pulgada hasta una pulgada. O 25,4 milímetros para referenciarme, ¿no? Ya, ¿qué más? Entonces, me voy ahora sí al entendimiento de las agujas. Voy a la primera. Entonces, como me dice que el máximo rango es una pulgada, el cuentavueltas, en cambio, me va a indicar una décima de pulgada, ¿no? Jamás voy a superar a una pulgada porque es lo máximo que me permite medir este instrumento. Entonces, yo no puedo presumir y decir, cada vuelta es una pulgada, ¿no? Sino, cada vuelta es una décima de pulgada. Bien, ahora, vamos con el reloj, una décima de pulgada. Vamos con la aguja grande. Ahí, ¿no es cierto? Ahí la pequeña me dice una vuelta, ¿no? Entonces, una décima de pulgada. Vamos con la mínima división, que en cambio sería la que está marcada en la carátula grande. Está medio sensible ahí, justo, vea. Es una milésima de pulgada. ¿Sí estamos? Sí. Sí, Inge. Entonces, cuando yo esté en 10, ¿cuánto va a ser? Una centésima de pulgada, ¿no? Entonces, el cuenta vueltas. Entonces, enteros, yo voy a tener siempre cero aquí. ¿Por qué? Porque el rango es hasta una pulgada, de esa no supero. Pero el cuentavueltas me da la parte decimal, los números grandes me dan la parte centesimal y los marcados entre los números grandes de la carátula grande me dan la parte milesimal. Así de fácil. Entonces, como que con este instrumento también se hace más fácil la medida porque a veces con el vernier o el micrómetro tengo que estar sumando. Y depende también de ya de la experiencia que vaya tomando con los instrumentos y la capacidad que tenga para sumar mentalmente, ¿no? Rápido la medida, pero en este caso es más intuitivo, ¿no? Vamos viendo. Entonces, si yo me pongo en esta posición, ¿cuál es el valor de medida que está teniendo el instrumento? 0.114. 0,114. Sí, ¿no? La parte, el cuentavueltas está en 1, entonces esa es mi décima. La parte entera No, no la pues voy a superar. 0.014. No. Aquí está el cuentavueltas, superó 1, ¿no? Sí, es 0.114, Inge. 0,114. Entonces, vamos anotándole en la Jamboard para que quede apuntado de este instrumento. Bien, no se olvide, el uno está en el sistema internacional, este en el sistema inglés, ¿no? Entonces, este es milésimas de pulgada. Y listo. Recuerde también que si usted ya entiende cómo se hace la medida, le va a servir mucho para las posteriores aplicaciones en procesos de manufactura, ¿no? Y en gestión de la calidad también. Bien, sigamos con otro ejemplo, ¿no? Ahí, 0,114 pulgadas. Así de fácil, ¿no?
Aquí sí me sirve mucho el cuentavueltas, ¿no? Ahí, ¿cuál sería la medida? 0.041. 0.041 o 41 milésimas de pulgada, ¿no? Fácil. Vamos con otro ejemplo. Ahí. Cero punto ciento ochenta y nueve. 89. 89, ¿no? Porque no superó la unidad, no puedo decir 189, Ah, sino sí, sí. 89. Perfecto, 0.089 o mejor dicho, 89 milésimas de pulgada. Bien. Pues las desviaciones son pequeñas, como yo les decía, ¿no? Hay algunos instrumentos que yo puedo poner los pasa y no pasa, o los diales, o las, ¿cómo se llaman? Pues estos? Bueno, los limitadores que tengo aquí, que son como esas viñetas, ¿no? Para poder decir que dentro de ese rango es aceptable la desviación. También la carátula se puede rotar para decir aquí empieza mi medida, mi comparación, desde 16 milésimas de pulgada. Pero ahí yo le acojo como al cero, ¿no? Yo me puedo desplazar. Y ahí, ¿cuál sería mi valor? Sin tomar en cuenta esto que está en la medida, sino que aquí está mi cero, ¿no? Desplazado, girado. ¿Cuál sería el valor de que estaba midiendo de desviación? 0.010. 0.010 o 10 milésimas de pulgada, ¿no? Y aquí me está dando 26 porque, bueno, el simulador le toma como absoluto a la medida, pero nosotros ya entendemos cómo medir y podemos ir girando al cero, ¿no? Ahora sí está por acá, ¿cuál va a ser mi desviación? 0.038. Perfecto, 0.038, ¿no? Aquí, claro, me va a seguir mostrando la misma porque considera que el cero está recto, no sé si me hago entender. En las autoevaluaciones que existe también de simulación, hay estas opciones, ¿no? Donde está girado el cero. Bien, veámosle ahí. Mm. Ahí, ¿cuál sería mi valor de desviación? ¿Dónde estaría? 0.099. 0.099. 0.099. Perfecto, entonces ahí estamos bien, ¿no? ¿Qué razón? Pues vamos viendo el video que les había comentado para que quede claro y que ustedes también puedan hacer el deber, ¿no? Que ya está planteado. Ahí está el vernier, está el goniómetro y está el reloj comparador. Ah, y el micrómetro también. Es un misceláneo completo. Ese deber vale 3 puntos, creo. ¿Sí se escucha el sonido del video? Sí. Sí. En esta oportunidad vamos a tratar el tema del reloj comparador. Este instrumento es uno de los más versátiles en la industria y se emplea para verificar longitudes, para verificar formas y posición de objetos y componentes mecánicos. Cuando hacemos rectificación de motores, tanto al cabezote como a la biela,
al cigüeñal o al bloque del motor, lo que hacemos es pulirle a la superficie, ¿no? Para que quede sin porosidades y con la mínima rugosidad posible. Y ahí ya yo aplico también este instrumento para medir que no haya esa desviación y que se haya hecho bien el proceso abrasivo de rectificación. Con este me permite comparar o verificar que esté dentro de los rangos aceptables para yo luego poder ensamblar el motor, ¿no? Estos instrumentos se emplean siempre con la ayuda de un soporte. Un soporte como estos, que se llaman soporte de mesa porque tienen una superficie sobre la cual se ponen los objetos que se desean verificar. Existen además otros modelos de soporte, como este, que se llaman soporte de base magnética. El reloj se instala en este lugar, de esta manera. Y el soporte se puede adherir a cualquier superficie metálica. Así. Eso por esa característica que tiene de electroimán, ¿no? O imantación para poderse fijar a la superficie. Y como vemos nosotros, ponerle en cualquier posición a mi reloj comparador, pero de forma fija. Eso es lo que me interesa, que esté fijo. Entonces, usted si consigue un palpador y lo va a utilizar con la mano, pues no le va a servir de nada. Tal vez solo para entender la medida, como vimos en los instrumentos virtuales. Tiene que adquirir el conjunto completo, ¿no? De preferencia con el soporte universal. Y por ejemplo, existen también otros modelos como este, que no es magnético y su base es completamente lisa. Estos soportes se emplean con deslizamiento. Se llaman soportes deslizables. A este instrumento se le conoce como reloj de cremallera, porque en su interior lleva un elemento llamado cremallera que permite la transmisión del movimiento. Esta parte que estoy tomando se llama la caja, y la caja es el recipiente del mecanismo. Este mecanismo ingresa en la caja para permitir el funcionamiento. Sus partes principales externas son el palpador, el eje cremallera, el vástago de sujeción, el aro, la carátula, las agujas, una grande que se llama aguja principal y una pequeña que se llama aguja cuentavueltas, porque cuenta las vueltas que da la grande. Además, tiene unos indicadores de tolerancia. Eventualmente, alguno de estos instrumentos viene provisto de un tornillo bloqueador. Antes de emplear este instrumento, hay que asegurarse de que el palpador, que es esta parte, esté firme y no se mueva. También hay que observar de que no vaya a estar dañado, quiñado o rayado. Existen en la industria diversos tipos de palpadores para los relojes, como estos, palpadores planos, siendo esta su superficie de trabajo y esta también. Acá tenemos otro tipo de palpadores, como estos, esféricos. Este es el punto de trabajo. Acá hay otro con esfera más pequeña. También existen con esferas más grandes. Todos intercambiables. Existen otros de diversas formas especiales. De punta cónica. De punta aguja. De punta cuchilla. Y muchos otros más, como lo vemos acá en esta caserina portapalpadores. El vástago de sujeción, que
que es esta parte, está normalizado en un diámetro de 8 milímetros. Cuando se lo instala, hay que hacerlo de esta manera y no hay que ajustarlo demasiado para evitar su estrangulamiento. Para efectuar mediciones precisas, algunos soportes vienen provistos de un dispositivo de movimiento fino que se opera de esta manera. Con esto se logra un movimiento muy pequeño para poder manejar las centésimas o milésimas de milímetro. Este brazo con el dispositivo de movimiento fino es intercambiable. Retiramos el reloj, luego retiramos el brazo y lo vamos a instalar en otro soporte. E instalamos el soporte con el brazo de movimiento fino. Y ahora el reloj. Ahora vamos a hacer una verificación de rectitud de la superficie de esta pieza. Ya ven, más que una medida de longitud o dimensión de longitud, es una verificación de desviación, como lo que quiere realizar el técnico, ¿no es cierto?, a lo largo de este elemento prismático. Vamos a emplear una mesa de medir de piedra que va a limitar el movimiento o las variaciones verticales. Depositamos la pieza encima de la mesa y para limitar los desplazamientos horizontales vamos a hacer uso de una regla, la cual vamos a ubicar en esta posición. Ahora ubicamos el soporte apoyándonos en la regla. Y ahora el reloj. Y ahora establecemos el punto de contacto moviendo el reloj. Damos una pretensión o precarga. Bloqueamos. La precarga es para que haga bien contacto el palpador con la superficie, ¿no? Como ustedes vieron, se puede encerar al instrumento y yo puedo darle una precarga arbitraria y desde ahí setear mi desviación, ¿no? Mi comparación. Giramos la carátula poniendo nuestro cero en 12 o en la posición más alta. Y luego, con el dispositivo de movimiento fino, ponemos nuestra aguja principal en 0. Observamos que la aguja principal está en 0 y la aguja pequeña o cuenta vueltas está en 2. Ese es nuestro punto de partida. ¿Cuál es la precisión de medida de este instrumento? milímetros. Ya, una centésima de milímetro, ¿no? Como el que vimos en el simulador. Bien, ¿vieron cómo se hace la precarga? Se setea o se encera, pero en este caso le está considerando, ¿no es cierto?, como que ha dado una vuelta, no, 2 vueltas, y desde ahí le está haciendo la precarga, ¿no? Pero a mí me va a interesar hacer la interpretación de la comparación desde ahí, ¿no? Sin tomar en cuenta este desplazamiento que yo lo he hecho, es como para que se asegure el contacto entre el palpador y la superficie, como ya les dije. Y la aguja pequeña o cuenta vueltas está en 2. Ese es nuestro punto de partida. Ahora iniciamos el desplazamiento hacia el otro extremo con un movimiento suave y uniforme. Por la dirección en que se desplazó la aguja, sabemos que entre el punto inicial y el punto final hay una diferencia de altura de 17 centésimas. Este ensayo es posible porque el palpador es esférico y permite un fácil y libre desplazamiento. Esa es una de las aplicaciones que yo puedo utilizar con el comparador. Yo les invito a que vean el video, yo les facilito al WhatsApp, por favor.
para que lo puedan observar. Lo mismo también está en el Moodle y terminen de verlo, ¿no? Y poder hacer una participación el próximo encuentro que tengamos. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Yo habilitaré hasta el día viernes, 4 de la tarde, que carguen al Moodle la consulta que hicieron del reloj comparador, ¿no? En grupo. Inge, disculpe, ¿cuándo va a habilitar? Yo habilito hoy en la tarde hasta el viernes a las 10. Ya, Inge, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? No, no, nada. Los dos deberes son para el viernes, Inge. ¿Cuál dos deberes? El otro que dijo que de uno de que nos va a mandar unos ejercicios. Revísela en el Moodle. Yo ya puse las fechas tope, ¿no? Que viene a ser hasta el 18 de enero. Y traten de hacer todos los 18 de deberes, enero, ¿no? dice. Sí. El que les digo de ahora, que hicieron ahora en clase, ese sí hasta el viernes, ¿no? Listo, pondrán el presente, por favor, para registrar la asistencia de salida y nos vemos en el próximo encuentro. Si tienen alguna duda, inquietud, pues ahí está el WhatsApp, ¿no? Pero los otros deberes, sí que deberes ya están cargados. Ya está cargado, dice. Ya está cargado, pues revisen en el Moodle, ¿no? Bien, cualquier cosa me escriben nomás al WhatsApp. Ya listo, Inge, gracias.